Gloria a Dios. Buenas tardes, amigos, hermanos. Dios los bendiga grande y abundantemente. Muy agradecido con el Señor por permitirnos este día y poder compartir un tema más de la palabra de Dios. Interesante, importante. La aparición de falsos profetas. Y vamos a ver qué cosa nos dice la Sagrada Escritura, la Biblia. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mismo Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículo 24, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuestro Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te agradecemos este momento tan especial, porque vamos a hablar tu palabra, tan especial porque hay muchos jóvenes, adolescentes, hermanos adultos y mucha gente que no te conoce, que va a escuchar esta palabra. Nuestro deseo es que esta palabra halle un lugar, halle cavidad en la vida de todos los que nos escuchan. Aquel hermano que anda vacilante, que está fluctuante, que está caído, restáuralo. Aquel que no te conoce, nuestro deseo es que te reciba a ti, pues esta es la vida eterna, dijiste tú, Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Padre, en tus manos nos ponemos en esta hora para pedirte que tú nos uses, que tú uses este mensaje para que el pueblo que necesita ser restaurado, que necesita ser levantado, se restaure y se levante. Aquel que no te ha conocido, te conozca y se acerca a ti. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La aparición de falsos profetas. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Mire, cuando el Evangelio empezó a predicarse, pues yo creo que no batalló contra eso en los primeros años, pero después el apóstol San Juan, yo creo que cuando la iglesia ya tenía unos 60 años, ya habla de falsos cristos. Los apóstoles hablaron de falsos profetas. Ya yo creo que en sus primeros 30 años empezó a haber ya apostasía dentro de la iglesia. Pero en la Biblia, ¿cuándo se escucha por primera vez sobre falsos profetas? Pues, hermano, algo que a mí me asombra, porque digamos muchos de los que ya nos escuchan y van a escuchar este mensaje ahí grabado, pues se van a sorprender como yo, pero lo cierto es de que desde la época de Moisés, en la época de Moisés, cuando el pueblo estaba frente a los llanos en los llanos de Moab, frente a Jericó, el pueblo, la escritura dice que el rey de Moab se espantó y contrató a un profeta. La Biblia le llama profeta de Jehová, Balaam. Este vino y como no pudo maldecir al pueblo de Dios, para eso lo contrataron. Cada vez que habló y abrió ahora sí su boca para proferir alguna palabra, Dios cambió las maldiciones en bendiciones y siempre profetizó bendición para el pueblo de Dios. Como resultado, pues no le dieron ninguna recompensa. Más adelante, en el mismo libro de Números, nos dice que los hijos de Israel, por orden de Moisés, salieron a hacer la venganza de lo que les habían hecho los moabitas, y entre los príncipes de los filisteos, entre los príncipes madianitas, entre esos 5 príncipes, ahí también mataron a Balaam, el pseudo profeta le llamamos. No me lo van a creer, hermanos, pero en mi conocimiento bíblico que tengo, es la primera vez de un falso profeta
claramente en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Ahí ya se habla de Balaam como un falso profeta, abiertamente en el libro de Apocalipsis. Inclusive dice, estos han seguido la doctrina de Balaam, que enseñó, ¿qué cosa enseñó? A los moabitas, los enseñó a que sacaran lo mejor de sus mujeres que tenían para poner tropiezo al pueblo de Dios, y lo lograron. Esa es la primera vez en la Biblia que se escucha de un falso profeta con el nombre de Jehová, o que usaba el nombre de Jehová. La segunda, bueno, de ahí pues yo creo que muchas veces, pero algo que sí a mí me llama la atención como un predicador, en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 22, libro Primero de Reyes, capítulo 22, te voy a ir leyendo uno que otro versículo. Por ejemplo, el versículo 6. El versículo 6 dice de la siguiente manera: entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galaad, o la dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Ahí estaba el rey Josafat, y el rey Josafat no vayan a creer que inmediatamente dijo: pues subamos, no. Él dijo: habrá otro profeta de Jehová, porque él seguramente no creía en los mensajes. Él, por el Espíritu de Dios, discernió que eran falsos profetas, que eran unos charlatanes ahí los que estaban ahí. Entonces él pues insistió, y entonces hicieron venir a otro. Estamos en el mismo capítulo 22 del primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 30 y 34. El versículo 30 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El versículo 34: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Versículos 36 y 37 dice: y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad, cada cual a su tierra. Murió pues el rey de Israel, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Pero ve que el versículo 6 había 400 falsos profetas que en nombre de Jehová estaban profetizando y decían: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Eso también es asombroso, que en un pueblo donde se creía en Dios se hubieran reunido hasta 400 profetas para dar un mensaje que no es de Dios, en nombre de Dios. Esto, digamos, es como un pormenor en todo esto, para que tengamos una idea, ¿no? Que los falsos profetas siempre los ha habido, siempre los ha habido. Pero ¿por qué proliferan y cada vez proliferan? Muchas veces, hermanos, y me pesa decirte, pero si entre los que me escuchan hay personas que les gusta escuchar a todo mundo, y que porque habla muy bonito, y que porque es que la manera como lo dice, tan simpática como lo dice, ay, pues qué me temo, que si has oído ya el Evangelio de Jesucristo, si has oído y se te ha invitado a que recibas a Jesucristo, a que vengas al Señor, a que le abras tu corazón, a que lo invites a que entre en tu vida, y tú has cerrado tu corazón y no has hecho caso a la palabra de Dios, y siempre sigues posponiéndolo y dejándolo para después, cuando yo creo que sí sabes que la Biblia dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quiero que escuches lo que dice segunda de la Tesalonicenses, el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 11. Dice así, es cortito el versículo: por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean a la mentira. Aquel cristiano que anda jugando a la iglesita, que ahorita me convierto, que al rato me desconvierto, que ahorita doy buen testimonio, que al rato ya soy una piedra de tropiezo, que ahorita estoy con esta iglesia porque estos hermanos son muy lindos, al rato no, porque ya les vistes cara de feos a los hermanos y ya te vas para otra parte y no tienes una iglesia, no hay un pastor que responda por ti, que saque ahora sí la cara por ti, porque eres fluctuante, no te estás en un solo lugar. Me temo que vas a correr la misma suerte que dice el apóstol Pablo. Por esto mismo Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y no crean a la verdad. Ya es hora de que asientes, amigo, hermano, que has asistido a la iglesia de Cristo a oír palabra de Dios. Ya es hora que afirmes tus pies, ya es hora que tomes una decisión, ya es hora que tomes una determinación. Me quedo aquí voy a escuchar palabra de Dios. ¿Por qué? Mira lo que dice Jesús. Jesús advirtió a sus discípulos a estar prevenidos en cuanto a los profetas, en cuanto a los predicadores y maestros cristianos que no son verdaderos. Y San Mateo capítulo 7, vamos a volver a retomar ese pasaje, es muy importante, es clave en todo esto que estamos hablando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice. No todo el que me dice Señor. Hoy en día el mundo está lleno de religiosidad. El Señor Jesús, platicaba un día a mi esposa y le platicaba precisamente su vecina, una dama muy respetuosa. La verdad, nosotros la respetamos mucho, pero muy religiosa. Y dice, sabe, vecina, sabe, fui a las oraciones y oraron por mí y fíjese que sané. Me dolía la cabeza, tenía mucha calentura, tenía diarrea, tenía, un montón de enfermedades. Dice. Fui a las oraciones y oraron por mí y sané. Y pues uno diría, pues gloria a Dios. Nosotros los cristianos estamos muy acostumbrados a escuchar que los hermanos oran y el resultado es que sanan, pero fue a un lugar donde rezan, donde no hacen oración. Y ella, pero curioso también que notamos, no dijo rezaron por mí, dice hicieron oraciones y yo sané. Entonces ve lo que dice aquí leímos aquí en Mateo 7 y dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces una de las cosas, hermanos, que no nos debe de, ahora sí, sorprender, no nos debe de agarrar desprevenidos, es que también el mundo que no cree en Dios, el mundo que no obedece a Dios, en el mundo donde no se predica a Jesucristo, sino que se predica en la idolatría, también están haciendo milagros en el nombre de Dios. También están sanando a los enfermos en el nombre de Dios. Y mucha de la gente pues se confunde. Inclusive hasta dice, pues cómo han cambiado las cosas, ¿verdad? Ahora también aquí ya cantan igual que como cantan ustedes. Ahora también aquí ya leen